Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar sobre la segunda parte de nuestra semana 3 y bueno, ir concluyendo los puntos de los temas y del protocolo de investigación. Bueno, vamos a hablar del punto 2.3, que son los instrumentos de obtención de datos, del 2.4, que es la manipulación y el tratamiento de datos. Bueno, los instrumentos de obtención de datos, como vimos en la investigación, realmente no tiene sentido si las técnicas de recolección de datos, es decir, si al final no tenemos eh, los datos bien recolectados y después bien analizados, pues realmente no tiene ningún sentido la investigación. Estas técnicas son las que conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas que va a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que van a ser empleados. ¿Qué métodos tenemos para obtener los datos? Bueno, pues la entrevista, que desde el punto de vista del método, es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. Tenemos la encuesta, que a diferencia de un censo, donde todos los miembros son de la población estudiados, el total. En las encuestas se recoge información de una porción de la población de interés, dependiendo del tamaño de la muestra, del propósito del estudio, y es aquí donde vienen, bueno, la aplicación de algunos modelos estadísticos para ver la validez de la muestra. Por ejemplo, si son 100,000 habitantes en algún lugar donde se quiere hacer el estudio, bueno, aplicamos algún modelo estadístico para saber cuántas personas son representativas de esos 100,000 y así poder establecer el tamaño de la encuesta. Entonces, el tamaño de la muestra requerido en una encuesta depende de la calidad que quiero para establecer los hallazgos que estoy buscando. Un tercer, la tercera forma es el cuestionario. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida y básicamente podemos hablar de dos tipos de preguntas, las cerradas y las abiertas, y de eso también depende la tabulación. Cuando son abiertas es un poquito más complicado, cuando son cerradas es más fácil de poder tabularlas, pero bueno, dependerá del tipo de investigación que estoy planteando. Cuarto, la observación, que consiste en el registro sistemático válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como un instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Um, Regresamos aquí un poco a los tiempos, cuánto tiempo tengo para hacer la investigación, cuántos recursos para poder hacer las observaciones. Depende mucho del tipo de investigación, por supuesto. Un quinto es el diagrama de flujo, que es una representación pictórica de los pasos en proceso. Es útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. ¿Cuándo se utiliza un diagrama de flujo? Bueno, cuando un investigador necesita ver cómo funciona realmente un proceso completo. Y el diccionario de datos, que es una lista de todos los elementos incluidos en el conjunto de los diagramas de flujo, de datos que suscriben y describen un sistema. Comentaba de las escalas de medición. Bueno, pues será muy importante en todo problema de investigación tener esa escala de medición, y aún más el abstracto, que implica de algún modo una tarea de medición de los conceptos que intervienen en el mismo, porque si tratamos con objetos como una especie vegetal, por ejemplo, o un comportamiento humano, nos veremos obligados ya sea a describir las características o a relacionarse con estas, con otras con las que puedan estar conectadas, es decir, una correlación que ya veremos. En todo caso, tendremos que utilizar determinadas variables y tenemos que encontrar el valor que éstas asumen en el caso estudiado.
En eso consiste, desde el punto de vista lógico más general, esa tarea de hacer las mediciones. Por tanto, una escala puede concebirse como un continuo de valores ordenados o relativamente que admite un punto inicial y un punto final. Si evaluamos, por ejemplo, los resultados de alumnos, de estudiantes, les asignamos puntos de 100, 20 en escala de 100 o de 10 o 7 en escala de 10, etcétera, según resulte más práctico para nuestra investigación. Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe cumplimentar dos requisitos que son los siguientes. Que sea confiable, es decir, que se refiere a la consistencia interior de la escala, a su capacidad para discriminar en forma constante entre un valor y otro, y que sea válida, es decir, que tenga validez, lo cual nos indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales ha sido construida y no otras parecidas. Una escala confusa no puede tener validez, lo mismo que en una escala que esté midiendo a la vez e indiscriminadamente distintas variables superpuestas. Entonces, debe de cumplir estos dos requisitos. Por tanto, una escala tiene validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir. Diría que de las escalas más famosas, más utilizadas, es la escala de Likert, tanto para medir actitudes como para medir otros tipos de rasgos. Se puede seguir algunos enfoques metodológicos diseñados para tales efectos, como comento en la escala de Likert. Para ejemplificar, vamos a apoyar en esta escala. Y el haber escogido este tipo de escala se basa en que tras repasar la literatura de carácter experimental, se confirma que es el método más escogido, como comentaba, cuando se trata de preparar instrumentos para medir actitudes. Este tipo de escala que popularizó René Likert es el que, por su claridad y buenos resultados en la medición de actitudes, también como lo comenté, se utiliza con más frecuencia en las investigaciones cuando queremos obtener información, cuando queremos datos para después transformarlos en información y poder tomar decisiones. En este esquema o en este modelo se redactarán las respuestas de la manera más frecuente, que es en términos de grado, de acuerdo con el ítem o ítem, que para cada uno de ellos se empleará una escala de 5 respuestas que va de muy de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. A dicha respuesta se les asigna valor de 5, 4, 3, 2, 1 respectivamente, o de 1, 2, 3, 4, 5, según la naturaleza del ítem. En general es preferible el empleo de letras porque los números pueden condicionar nuestras respuestas. ¿Cómo manipulamos? Nuestro segundo punto de este video, cómo manipulamos y tratamos los datos. Bueno, el siguiente paso, ya que tenemos los datos, consiste en procesarlos con el fin de obtener información relevante para nuestra investigación. Este proceso, como sabes, pues se puede hacer a través de soportes de software, a través de hojas de cálculo, a través de soportes electrónicos para poder hacerlo de mejor forma y mucho más rápido. Entonces, este procesamiento de datos consiste en ingresar los datos recolectados a un software, preferentemente, y yo diría que inimaginable no hacerlo así hoy en día, ya hacerlo a mano bastante complicado, tardado, un poco eficaz. Y entonces, por supuesto que ya desde hace muchos años se utiliza el software existente para poder recolectar los datos y manipularlos y tratarlos. Si los datos son de un cuestionario desarrollado, llamaremos a este proceso introducción directa de datos.
Entonces, una investigación también se realiza con información ya existente, un soporte técnico que puede ser un archivo de Excel, SQL, texto, etcétera. Y a este proceso se le llama extrayendo un archivo de disco. Cuando obtenemos, por ejemplo, datos de INEGI o de alguna otra base, pues técnicamente se llama extraer los datos de un archivo de disco. Y en el otro caso se le llama una introducción directa de datos. Existen diversos softwares que ayudan a tal propósito, como ustedes ya saben. Por ejemplo, el PASW, que anteriormente era el SPSS, Python, R y otros softwares básicamente estadísticos que ayudan a la manipulación y tratamiento de datos. Y esto nos lleva precisamente a obtener datos a través de la estadística descriptiva o a analizarlos. Y esta estadística descriptiva es la ciencia que analiza series de datos, por ejemplo, la edad de una población, la altura de estudiantes, temperatura en meses, etc. Y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas variables. Como ya vimos a lo largo de estos temas, pero para recordar, reafirmar y ampliar, las variables pueden ser cualitativas o atributos o cuantitativas. Y estos dos tipos de variables podemos obtener su tratamiento y ver cuál es la forma en que se puede extraer conclusiones de esos datos. Y la correlación es una parte muy importante, es muy común tener correlaciones o tratar de encontrar precisamente correlaciones entre las variables para nuestros estudios de trabajo y ver si existe alguna correlación entre ellos. La correlación lineal es una distribución bidimensional que puede ocurrir en nuestra investigación cuando dos variables tienen alguna relación entre sí. E insisto, es algo de lo más común buscar esas correlaciones en las investigaciones. Por ejemplo, si se analiza la estatura y peso de los alumnos de una clase, es muy probable que exista una relación entre ambas variables que podría ser, mientras más alto sea el alumno, mayor será su peso. Eso es lo que, en este caso, es la lógica que tendríamos y que probablemente trataríamos de probar en una investigación, en un estudio, que entre más alto pudiera ser una persona, en teoría su peso sería mayor. Y eso lo trataríamos de encontrar a través de la correlación. Y así podríamos establecer nuestra hipótesis y probarla o no. De hecho, la hipótesis nula pues sería que no hay una correlación entre estatura y peso. El coeficiente de correlación lineal mide el grado de intensidad de esta posible relación entre variables. Se aplica cuando la relación puede existir entre las variables y esta relación es lineal. Es decir, si representáramos en un gráfico los pares de valores de las dos variables, las nubes de puntos se aproximarían a una recta como lo tenemos en estas siguientes gráficas. Tenemos una relación lineal, tenemos una relación exponencial y en la parte de abajo no hay una correlación, es decir, los puntos están totalmente dispersos. Y tenemos la estadística inferencial, que es una rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. La estadística inferencial emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales como pruebas de estimaciones o intervalos de confianza,
pruebas de hipótesis, que es lo que estamos revisando, pruebas paramétricas y no paramétricas, y también son útiles los análisis de correlación y de regresión, series cronológicas o series de tiempo, análisis de varianzas, entre otros. Y por tanto, la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma en ciertas condiciones específicas. Esto no significa que se las pueda predecir fielmente, ni que estamos en presencia de una ciencia exacta, pero sí de una aproximación posible al resultado final. Por eso es muy importante también la estadística inferencial. Bueno, cerrando este tema como tal, en las investigaciones las variables se refieren a los factores o condiciones que pueden cambiar el curso de un proyecto. Por ejemplo, en un proyecto se desea observar cómo las diferentes condiciones influyen en un nivel de producción agrícola de algún estado, teniendo que tomar en cuenta la disponibilidad de semilla, el precio del fertilizante, la mano de obra, traslado a centros de consumo y el precio de venta, y podemos mover alguna de estas variables o varias variables a la vez para ver cuál es el resultado final que influiría en este caso en el precio de venta. Se presume que el hombre hizo ciertas preguntas ante lo desconocido en nuestra historia como seres humanos. La incertidumbre fue superpuesta por la magia o el mito como una estructura cognitiva que supone una explicación sobrenatural, mágica, épica en el sentido literario. Recuerden, por ejemplo, que muchas culturas pensaban que el sol se iba eh, y que había que hacer sacrificios para que saliera la otro día, etcétera. Porque se hacen esas preguntas, ¿no? Porque ya no había sol conforme avanzaba el día. Y bueno, pues obviamente después fuimos avanzando como humanidad a través de estos métodos para poder determinar científicamente qué es lo que pasaba con el Sol. Bueno, las hipótesis sobre la estructura del mito y el pensamiento mágico religioso son explicativas del origen de una constitución mental acerca de la realidad expresada por el lenguaje. Es así, de algún modo, un paradigma del conocimiento. Existe una gran cantidad de modelos, métodos y representaciones para manipular y tratar los datos obtenidos de una investigación, como estamos viendo aquí. En resumen, en esta etapa, cuando el investigador siente que su labor está viendo culminada, es aquí cuando ya estamos cerrando los datos, que se ve o se siente que ya está terminándose ese proyecto. Y aquí estarán cifradas sus esperanzas de comprobación de sus supuestos, obviamente. Es decir, hacemos todo el proceso, metemos los datos y es cuando pues, esperamos a ver si se está cumpliendo la hipótesis que estamos planteando. O no, porque esa sería también el amargo sabor de que faltó en alguna parte y se debe iniciar de nuevo el camino para ver qué ocurrió o para comprobar esa parte de la hipótesis. Se estructuran los cuadros y tablas para obtener matrices de datos con el objetivo de analizarlos e interpretarlos y poder sacar conclusiones. Aquí entra el sentido crítico, objetivo, subjetivo, que le permitirá a esos números que se recogieron tener algún sentido para el investigador. Esos números son abstractos y es el investigador quien les dará sentido. Las formas más extendidas para darle sentido a los datos recogidos son, como vimos, por excelencia la estadística y las escalas de aptitudes, claro, entre otras herramientas, pero básicamente esta estadística y las escalas. La estadística es una ciencia auxiliar para todas las ramas del saber. Su utilidad se entiende mejor si tenemos en cuenta que los quehaceres y decisiones diarias representan cierto grado de incertidumbre y la estadística ayuda en la incertidumbre.
trabaja con la certidumbre y nos orienta para tomar decisiones con un determinado grado de confianza. Bueno, con eso terminamos este segundo tema. Seguiremos posteriormente.